Medir e informar sobre el progreso del alumno por Daniel Aragón, Diana Duque, Geraldine López y Mónica Ruge. Este capítulo explora diversas formas de prácticas del pasado y del presente relacionadas con la medida del progreso del alumno y las estrategias de comunicación acerca de la evaluación del mismo. La necesidad de emplear medios más humanos, eficaces y eficientes de evaluación del alumno es imperiosa. Aprender. Supone aceptar riesgos, equivocarse a veces, practicar mucho antes de alcanzar el éxito y acercarse poco a poco al resultado final deseado. Si los alumnos solo trabajan para conseguir buenas notas y la aprobación del maestro, el sistema tiene un gran fallo. Los alumnos no pueden aprender nada si no pueden juzgar su propio progreso. ¿Por qué se evalúa a los alumnos? En la medida que los métodos tradicionales de evaluación sigan, seguirá la evaluación orientada a la obtención de títulos, notas e informes. Sin embargo, hay otros aspectos de la evaluación que le dan una utilidad mucho más amplia y una finalidad más clara. Por ejemplo, determinar si se han alcanzado los objetivos. Segundo, contribuir al desarrollo y puesta en práctica de un plan educativo que satisfaga las necesidades del alumno. Tercero, ayudar al maestro a determinar la dirección que deba seguir en el futuro. Cuarto, proporcionar información sobre la calidad del ambiente de aprendizaje para determinar tipos de aprendizaje. Por otra parte, tenemos premisas de la evaluación. La evaluación del progreso del alumno es uno de los aspectos más importantes del proceso educativo. La evaluación y la interpretación de lo que ha aprendido un alumno no deben de ser actividades que se realicen con independencia o al margen de la enseñanza, sino que se deben formar parte de ella. La evaluación continua del rendimiento del alumno como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. El efecto de la evaluación debe ser constructivo. Deben de utilizarse diversas técnicas de evaluación con el fin de obtener información sobre los diferentes aspectos del aprendizaje del alumno. La evaluación debe ir más allá de las áreas cognitivas y psicomotrices, penetrando en el campo afectivo e incluyendo una exploración de los intereses. Función de las pruebas estandarizadas referidas a una norma en la evaluación. Uno de los métodos más antiguos a tratar de evaluar el aprendizaje de los alumnos se basaba en gran medida en la valoración relacionada con una norma. El mal uso de los tests referidos a normas se ha descrito detalladamente. Sin embargo, siguen utilizándose de alguna manera en todos los distritos escolares. No obstante, el peligro inherente al empleo de estos tests consiste en que algunas escuelas y aulas se basan por completo o casi en los datos derivados de estos tests para determinar el progreso del alumno. Test estandarizados y segregación escolar. Los sistemas escolares consideran moral, ética y educativamente segregar y excluir a los alumnos de acuerdo con las puntuaciones obtenidas en los tests. Los tests seguirán utilizándose y utilizándose mal. Para que la evaluación sirva de ayuda a los alumnos, nunca debe utilizarse las puntuaciones de los tests para excluir a un alumno de la enseñanza ordinaria en la escuela ni en la vida comunitaria. Proceso de evaluación. La evaluación es un proceso cooperativo cíclico, los cuales sus participantes son los alumnos y docentes, teniendo como objetivos y oportunidad de aprendizaje el determinar lo que se evalúa y cómo se evalúe. Es fundamental la relación entre objetivos y evaluación en todos los procesos en los que se evalúa el estudiante, sin dejar de lado el conjunto de factores señalados que son: considerar la evaluación como un componente positivo, relacionar las actividades de evaluación con el nivel de desarrollo del estudiante,
Reconocer y tener en cuenta la relación entre objetivos enunciados, actividades de aprendizaje y evaluación. Desarrollar unas prácticas de evaluación que respalden el aprendizaje como proceso y como producto. Modificar el proceso de evaluar en los alumnos excepcionales y de diferente nivel de capacidad. Relacionar continuamente las prácticas de evaluación y mantener abierta, si es necesario, modificarlas. Determinar si realmente se evalúa lo que se debe de evaluar. Utilización de un modelo de decisión. No solo incorpora la evaluación de las capacidades y el proceso de los alumnos, sino también las intervenciones planeadas y el programa adaptado. El modelo que se llevó a cabo consta de 3 fases. Primera fase: puesta en común de la información. El maestro recoge y reúne toda la información disponible sobre el alumno. El examen de registro, la ficha sanitaria y la observación del estudiante. Con esa información se formula la hipótesis inicial y de ahí parte a evaluar con el currículo y la enseñanza. Segunda fase: reunión del equipo de la escuela. Si un alumno presenta problemas complejos, el docente debe requerir ayuda del equipo de la escuela para así participar en la observación de aula y poder determinar cuál es el dictamen específico sobre lo que el estudiante puede y no puede hacer, trabajando así en colaboración el maestro, el orientador, y que pongan en práctica un plan de enseñanza para el alumno. Tercera fase: reunión del equipo de colaboración. Requiere del personal de apoyo, el logopeda y otros especialistas. Ellos deciden la necesidad o no de otras evaluaciones formales o informales. La información recogida se pone en común con el personal de la escuela. No hay que olvidar que las hipótesis están sujetas al cambio. Estrategia de evaluación. La evaluación debe construir un proceso continuo y multiforme de observación de la evolución de los alumnos. La evaluación debe ser global y debe de tener en cuenta el crecimiento y el desarrollo del alumno. Una vez determinados los fines de la evaluación y los objetivos de cada faceta, el currículo se puede considerar de diversos modos la evaluación. Revisión del registro acumulativo individual. Debe de incorporarse al proceso de evaluación la revisión completa de los informes y registros, siendo la mejor forma de familiarizarse con las necesidades del aprendizaje del alumno. Entrevista del alumno con el maestro. Se puede considerar como una variante de la observación. De la entrevista se puede extraer la siguiente información: interés, autoconcepto, destreza de comunicación, predeterminación, estrategias y conocimiento. Consideramos el proceso de evaluación como una serie de colaboración cuyo objetivo primordial es favorecer el aprendizaje y enseñanza y la colaboración entre el alumno y el maestro. Es importante tener en cuenta en observar el alumno mientras lee, escribe, realiza problemas o alguna actividad, ya que así identificamos lo que puede y lo que no puede hacer. Comprender el desarrollo del niño, planificar cuándo y dónde observar y cuándo se interactúa con el niño. Los test informales. Esta se lleva a cabo utilizando materiales que el alumno emplee en clase, descubriendo lo que el alumno puede realizar y lo que puede, identificando todas las estrategias que sean útiles y satisfactorias. Test preparado por el maestro. Forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje ya que se basan en los contenidos y objetivos del área. Sirven para integrar la evaluación con la enseñanza y motivar al alumno. Este test preparado por el maestro debe corresponder en ocasiones la falta de una planificación y una estructura eficaz en el diseño y el empleo de los test.
que provoque en los alumnos una sensación de amenazas. Proyectos por grupo. Estos trabajos tienen grandes ventajas y es en brindar la oportunidad tanto al maestro como a los alumnos de valorar las habilidades, permitiendo comprender y apreciar los aportes de los demás. Contratos con los alumnos. Se utilizan como bases de la evaluación. El proceso de negociación de contratos con los alumnos puede llevarse a cabo en todo tipo de clases, ayudando a comprender los objetivos de la enseñanza de una determinada materia, y aunque este contrato parezca útil, no es recomendable como técnica exclusiva de evaluación del alumno. Evaluación a cargo de los compañeros. Está relacionado con los proyectos de grupo y esta se debe utilizar como un componente importante de la evaluación del alumno, ya que debe ser desarrollada en todas las clases. Es considerada como proceso con los conceptos de las tutorías iguales y el aprendizaje cooperativo. Autoevaluación. Este es un ejercicio el cual le brinda la oportunidad al estudiante de reflexionar sobre su responsabilidad y compromiso con su propio aprendizaje, determinar si alcanzó las metas propuestas en la asignatura y analizar el trabajo desarrollado. Un aspecto clave en la autoevaluación es la sinceridad que muestra el estudiante al examinar su desempeño. Consecuencias de los resultados de la evaluación. Estos deben utilizarse como fundamento para la reevaluación. Si un alumno no tiene resultados satisfactorios, se tendrá que reexaminar. Información sobre el progreso del alumno. Es importante mencionar que la comunicación entre el maestro y el padre de familia es fundamental en el proceso educativo del estudiante, ya que ambas partes influencian significativamente en el desempeño de éste. Generalmente existen diferentes formas de hacerle conocer al padre de familia sobre el progreso de nuestro hijo o nuestra hija. Un ejemplo de esto es la entrega de boletines o la entrevista entre padres y el maestro. Boletín de información sobre el alumno. Todos los distritos escolares han elaborado métodos para medir el progreso del alumno. No existen formularios ni boletines universales, pero los maestros y hasta cierto punto los padres no están muy de acuerdo con muchos de los boletines de información al uso. Entrevista entre padres y maestros. Quizás no haya mejor manera de informar sobre el progreso del alumno que la entrevista entre los padres y el maestro. Las escuelas y los distritos escolares han utilizado diversos métodos para llevar a cabo estas entrevistas. Ha habido casos en que las escuelas y los padres han impedido el progreso del alumno a causa de la ineficiencia de las entrevistas con los padres. Los padres y los maestros no siempre marchan al unísono. Información sobre el progreso del alumno, establecimiento de la colaboración. A medida que los alumnos aprenden y se informan de sus progresos, es evidente que en el futuro habrá que ampliar la cooperación positiva en las escuelas, los alumnos y los padres. Las formas que utilicen las escuelas para informar el progreso de los alumnos serán cada vez más importantes a medida que el progreso evolucione. Conclusión. El sistema actual de medida de información del progreso de los alumnos requiere en muchos casos modificaciones importantes para satisfacer las necesidades particulares de alguno. Los maestros consideran ineficaces y de escasa utilidad los programas de test a gran escala, referidos a normas y de calificación para determinar las pautas de aprendizaje y de desarrollo de destrezas aplicables de los alumnos.